¿Qué sucede con Mbappé? Bueno, pues efectivamente, mira, esta es una sorpresa, Robert, lo de analizar a Mbappé que me has planteado. No, es que además es que están todas las radios hablando, sobre todo las deportivas, vienen hablando del problema. O sea, bueno, ayer igual, ¿no? Sí. Y es que es curioso, ¿no? Porque es que se le caían los goles. O sea, Sí. yo, de hecho, cuando hemos jugado contra el Paris Saint-Germain, yo temblaba cuando este tío, digo, que no mete goles, que se le cae. Y es que no da una. Claro, es que, fíjate, sucede una cosa, cuando, como por ejemplo este chico, tú dices, llevaban 7 años detrás de él, costó mucho, pagaron mucho dinero, se genera una presión a nivel subconsciente que se pone en funcionamiento y al final está el miedo a fallar, ¿no? El miedo a no cumplir con lo que esperan de ti. Por ejemplo, con Carlos Alcaraz, que es un fenómeno y a mí me encanta el tenis, ¿qué pasó? Él salía diciendo, no, yo no tengo presión y tal, y está fenomenal, o sea, es decir, indica muy buena predisposición por su parte, ¿no? a disfrutar, que es una de sus máximas. Pero sin embargo llega un momento en el que los patrocinadores empiezan a poner dinero, le contrata BMW, le contrata el Pozo, ¿sabes? Y entonces ya se genera una presión a nivel subconsciente de tengo que cumplir. Fíjate que uno que podría estar contento diciendo, pues mira, ahora mismo hay gente que quiere patrocinarme, hay gente que confía en mí, pero inconscientemente te va metiendo una losa que además no te das cuenta. Sí, porque aparece el miedo a fallar, ¿vale? Y cuando aparece el miedo a fallar, si tú las dudas las dejas que entren, se multiplican. Entonces, ese miedo a fallar al final empieza a tomar fuerza y, por ejemplo, claro, yo en este caso cuando trabajo con una persona lo que hago es analizar las creencias que hay de fondo, ¿vale? Para poder transformar esas creencias, por ejemplo, por la de sentirse seguro, ¿no? De que van a seguir teniendo su propia valoración, de que pueden permitirse fallar y la gente va a seguir sabiendo reconocer su valor. Entonces, cuando eso lo vas transformando a nivel subconsciente, teniendo en cuenta que el subconsciente ha demostrado la neurociencia que domina el 95% de nuestra vida, bueno, pues imagínate cómo se va transformando la forma de experimentar la situación que tiene esa persona. Es que nunca hemos trabajado desde pequeños. Oye, vamos a tratar el miedo a fallar, que no pasa nada, que fallar forma parte de la vida. No hacer un drama, ¿no? Esto que dices es muy importante, Robert. Es verdad. Fíjate, en Estados Unidos los inversores normalmente no suelen invertir en empresas que no hayan fracasado como mínimo 2 o 3 veces. Claro. Es interesante, ¿verdad? Porque consideran como que es básico el haber intentado algo, haberlo hecho mal y haber fracasado para estar en disposición de poder tener éxito, ¿no? Entonces, como, es tu primera empresa, todavía no has fracasado, no nos interesa invertir en ti, ¿no? Pero no tienes que haber fracasado 2 o 3 veces. De hecho, esto viene un poco también hilado a lo que tú me decías que querías hablar hoy, que es el estrés en el equipo. Sí. Y de hecho, es que quizás a lo mejor es un estrés que él mismo se ha autoimpuesto, sí, y que al final pues eso le está paralizando. Y si esto lo llevamos a la empresa es lo mismo. Sí, Robert, me alegro de que me hagas esta pregunta porque, mira, por ejemplo, dentro de los clientes con los que hemos trabajado en Cero Límites, recuerdo un caso muy particular de una mujer que tenía un puesto directivo, ¿vale? Ingeniera química, y tenía un estrés cronificado que le había derivado en un problema de salud muy grave, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo empecé a trabajar con ella y aplicando el método Cero Límites, lo primero que hacemos es indagar sobre la raíz, las creencias profundas que la persona no es capaz de ver a nivel subconsciente, ¿vale? De que tuvieras estrés, porque, oye, es lógico y normal que estás en un equipo de trabajo o en un puesto directivo y se genera estrés, normal. Pero cuando empecé a profundizar, por ejemplo, con ella, descubrimos que en realidad lo que más estrés le estaba generando era el miedo a equivocarse y perder la valoración de su padre. Fíjate, algo que sería impensable entender cómo va a ser, pero ¿cómo va a ser esto? Bueno, pues le generaba tanto miedo fallar y que su padre, que ella consideraba que tenía que ser perfecta, ¿vale? Que la ponía en la situación de riesgo y de peligro de perder la valoración de tu padre. Como no te va a generar estrés perder el miedo a perder esa valoración. Eso te puede pasar también en la empresa. Siempre tenemos, cuando entramos en algunas empresas, pues de vez en cuando sí tienes a una persona dentro de la misma que es una autoridad, oye, que te gusta estar bajo el mandato de él, ¿no? Y quizás a lo mejor pues luego te vas tú sin saberlo autometiendo esa presión
para que no fallara esa persona que es alguien, bueno, pues que incluso le seguías antes de entrar en la empresa, ¿no? Sí. Entonces eso también puede pasar en la empresa, de que efectivamente, bueno, pues hablamos mucho aquí de liderazgo, bueno, pues efectivamente a lo mejor estoy en una empresa en la cual hay un super líder que pues es una persona que todo el mundo le sigue, ¿no? Y no quieres fallar. Totalmente, pero claro, totalmente. Podemos encontrarnos también con el problema de, vale, no quiero fallar, pero a lo mejor me estoy poniendo una impresión que a lo mejor no estoy siendo yo igual de capaz como podría ser. Claro, o sea, aquí el tema, lo que planteas la pregunta es muy buena, porque ¿sabes qué sucede? Que normalmente cuando estás con figuras que representan para ti la autoridad, a nivel subconsciente las relacionas con tus padres. Entonces, dependiendo de cómo haya sido la relación con tus padres, y normalmente el que suele marcar la figura de autoridad de pequeños con mayor claridad suele ser el padre, ¿vale? De repente se convierten esas personas a nivel subconsciente en tu padre, ¿no? De repente tienes un jefe, quieres agradarle mucho, entonces te surgen los mismos... Es como un padre laboral, ¿no? Es como un padre laboral. ¿No? Podemos decirlo así, ¿no? Exacto, podemos decirlo así. Me encanta el ejemplo que has puesto. Como un padre laboral. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú de repente, imagínate, o sea, es decir, vuelves a revivir lo mismo que cuando tenías 4 años, ¿no? Si la mayoría de creencias se configuran entre los 0 y 6 años, cuando nacemos, ¿no? Y en esa etapa es cuando estamos incorporando las creencias que luego van a dirigir el resto de nuestra vida en todas las áreas. Tú imagínate, con 4 años tenías esa exigencia porque ibas al cole, hacías los deberes, y de repente, pues si sacabas malas notas en un examen, tu padre era muy crítico contigo mismo, ¿no? Y te regañaba, no, eso está muy mal, tal. Presión. Entonces de repente entras en una empresa con un referente, como tú dices, quieres quedar bien y a nivel subconsciente tú no te das cuenta, ¿no? Yo, claro, yo lo analizo, soy experto en ello y sé cómo cambiarlo y por eso puedo estar dando estas explicaciones, pero una persona eso llega, simplemente se encuentra con ese miedo, dice, joder, ¿qué me pasa? ¿Qué nervioso estoy? Y en realidad es ese miedo de cuando tenía 4 años, y aunque tenga 30, 40, 50, 60, lo sigue experimentando igual. Yo ahí lo que haría sería ayudarle a cambiar esas creencias con el método cero límites, que cada creencia la cambia pues en menos de un minuto y de forma segura y tiene la certeza de que la ha cambiado. Entonces puedes ir trabajando con esa red de creencias. Imagínate, por ejemplo, cambiarlo por la creencia de me siento seguro de que sigo teniendo la valoración de mi padre aunque me equivoque o aunque no sea perfecto, ¿no? Cómo trabajar con creencias en este ámbito puede transformar la forma de sentirse la persona en el trabajo y en su vida particular y consigo misma, ¿no? O sea, es que mejora su rendimiento a todos los niveles. Hay gente que le cuesta... te cuesta llegar a ese punto en el cual descubrir quién es, porque a lo mejor efectivamente es alguien que es otra persona, pero que, bueno, pues a lo mejor fue de hace una época o hace unos años desaparecido de su vida y a lo mejor, bueno, pues no es consciente esa persona de que es ella, ¿no? Tienes que trabajarlo, ¿no? Ahí. Sí, hay que trabajarlo. A ver, nosotros tal y como lo tenemos configurado, ¿no? Y en este sentido yo tengo un programa para empresas, ¿no? De Revolución a tu éxito, ¿no? Para precisamente ayudar tanto a directivos como a equipos a transformar esa parte tan profunda que genera tanta tensión. Ahí, aparte de enseñarles el método y enseñarles a ellos a que puedan analizar, descubrir a nivel subconsciente qué creencias les están generando ese estrés, ese miedo, y a poder transformar cada una de esas creencias subconscientes con esa rapidez y eficiencia, yo analizo personalmente qué es lo que les está generando, ¿no? Ese problema o esos miedos o ese estrés, ¿no? El problema que sea que tengan. Y ya desde la primera sesión, o sea, es decir, puede ser cosas con las que llevan toda la vida peleándose, años, ¿vale? Sin que nadie les haya sabido dar una referencia, y ya en la primera sesión es que voy a la raíz, o sea, es que voy directo a la raíz, ¿sabes? Y le digo, mira, esto está relacionado con tu padre, con tu madre, y puede ser que se hayan encontrado luego una persona que les ha marcado de manera decisiva, pero en los análisis que yo he hecho, al final siempre es una representación de algo que han vivido de pequeños. Es que de verdad los padres marcan muchísimo, es normal. O sea, tú llegas en blanco, un lienzo en blanco, y tus padres son los que van escribiendo en ese lienzo, entonces es normal. Tú teniendo en cuenta que has grabado las creencias que van a dirigir tu vida, principalmente entre los 0 y 6 años, luego te puedes encontrar con alguien en los 16 años, un profesor que no sé qué, en los 20 un jefe que te puteó, bueno, pero al final sigues analizando y sigues profundizando. Está relacionado con algo que te pasó. Y está relacionado con algo que te pasó, eso,
con los padres, o sea, es que lo tengo analizado y comprobado. En el 99,9. Y no te sucede de que, bueno, también cuando estás con esos añitos, 4, 6 añitos, también tienes amiguitos que algunos son muy malos. Sí. A lo mejor también te puede marcar también el malote ese que era tu vecino. Y yo qué sé, que estabas ahí, que no me lo cruzo en la escalera porque siempre me hace algo, ¿no? Es el otro ámbito que más influye junto a los padres, el colegio. Claro. O sea, por ejemplo, el colegio. Muchos miedos relacionados con la ansiedad social, ¿vale? Y con los miedos sociales están relacionados con niños que en el colegio los compañeros les han hecho la vida imposible o de repente un profesor les ha avergonzado, ¿no? Entonces limitan. Eso queda ahí grabado. Totalmente. Y ese estrés. Lóbulo prefrontal, que es el que luego desarrolla ideas, te permite explicarte, pensar, razonar, ¿no? Cuando estás en una situación social, se bloquea. Se bloquea porque a nivel subconsciente, ¿sabes? Es como una autodefensa de me van a criticar, ¿sabes? Entonces me bloqueo, no hablo para evitar que me critiquen. Sí. ¿Vale? Oye, ¿y el estrés en el equipo, que era una de las cosas que querías comentarnos, cómo podemos tratarlo? Porque yo creo que el 95% de las empresas viven en un estrés permanente. Sí, totalmente. Bueno, pues aquí... Porque claro, es en equipo. Ahí ya no es individualmente como normalmente ves a los clientes, ¿no? A los pacientes que tienes. Sí. Sí, pero al final se trabaja de la misma manera porque un equipo es un conjunto de personas, ¿sabes? Entonces, como son personas que están agrupadas en una estructura concreta que se llama empresa, al final, en realidad los miedos que están ahí generando un estrés dañino son los mismos. Al final hay una presión por generar resultados, ¿vale? Normalmente... está muy imbuida, ¿no? La idea de hay que eso, ¿no? Tener presión para generar resultados. Entonces, tú imagínate transformar a nivel subconsciente, ¿no? Yo ayudarles y decir, venga, vamos a cambiar esta creencia por la creencia de que tú tienes una motivación máxima por cumplir los resultados y que eso puedes hacerlo desde el bienestar. Sí, ahí está la clave, pasar de estrés a motivación. Claro. Eso, pasar de estrés a motivación. No tienes por qué estar... que no sea un riesgo. Claro, que no sea un riesgo. O sea, puedes mantener la motivación, puedes mantener la actitud, ¿vale? Y puedes hacerlo desde el bienestar, no necesitas la parte negativa de la presión. Y por otro lado, trabajando el eliminar los miedos asociados a fallar. Al final, ¿no? El miedo a fallar es lo que nos impide acercarnos a una chica a pedirle el teléfono cuando quieres ligar con ella, ¿no? Miedo a que te diga que no. Lo que nos impide ir a hablar con alguien que queremos hablar y que sería importante por miedo a que te rechace, ¿no? Pues trabajar con el miedo a fallar. Y cuando en todos los equipos, cuando se trabaja, siempre hay dos personas, a lo mejor una o dos, que a lo mejor, bueno, llevan un poco la voz cantante, pues aun estando en la misma... en el mismo nivel salarial y de cargo directivo, pero siempre hay alguien que lleva un poco la voz cantante. ¿Estos no tienen esos problemas? O a lo mejor hay detrás algo que les pasó de pequeños y entonces dicen, no, como no sea el protagonista de esta reunión, la armo. O sea, me siento inferior, ¿no? También hay gente que es así. Es muy buena pregunta. Que hay detrás algo también. O sea, que dices, no seas el prota, que no, que oye, que estamos todos aquí a la par, ¿no? Pues mira, aquí depende de cómo la persona lo viva. Es decir, me refiero, si tú eres un líder natural y estás bien equilibrado y en esto influyen los temperamentos, ¿vale? Y hay 4 temperamentos. Estás ahora mismo describiéndome, sí. Por supuesto, es que estaba pensando en ti, digo, este es Robert, que es un fenómeno. No tengo miedo a fallar, estamos aquí en directo, pero no tengo miedo a fallar. Efectivamente, Robert, efectivamente. O sea, aquí por un lado influyen los temperamentos, ¿vale? Hay 4 temperamentos: colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Cada temperamento tiene unas cualidades concretas. O sea, el temperamento es innato, ¿vale? E inconsciente. Y luego está el carácter, que es consciente y aprendido. Ajá. Entonces, eso influye y es lo que forma la personalidad, la suma de temperamento y carácter, ¿vale? En el temperamento hay un temperamento que por naturaleza es el dirigente, que es el colérico. Entonces, ahora bien, el temperamento colérico, si está bien equilibrado, permite que el directivo sea un directivo que dirige, pero además que tiene en cuenta a las personas, no un directivo
qué masacra con tal de conseguir resultados, ¿sabes? Venga, aquí una pisonadora, vamos, venga, 5 ventas al día, ¿sabes? Y si no, me llevo por delante a quien sea. Es un colérico mal equilibrado, ¿vale? Entonces, puede seguir manteniendo los resultados. Esto no tiene solución, ¿no? Por más que te metas en el subconsciente, mal asunto, ¿no? Bueno, si quieren, la única clave es que ellos sientan que quieren hacer un cambio, ¿vale? Claro, esa es la clave, claro. Sí, o sea, es decir, si ellos se dan cuenta de que no se están sintiendo a gusto consigo mismos, aunque sea una sensación interna que no la compartan con los demás. Pero dicen que no, que son fantásticos, mal asunto, claro. Si no hay problema, con esa persona no tengo que trabajar, No, claro. Está bien, no hay por qué trabajar con todo el mundo. Entonces, Con lo cual, de alguna manera, conscientemente, tú tienes que querer cambiar algo, ¿no? Sí, exacto, totalmente. Mira, yo con el método Cero Límites, o sea, lo tenemos tan probado, ¿no? Exitosamente con tantas personas, que nosotros le decimos a la gente, tú cuando trabajas con el método Cero Límites para cambiar creencias subconscientes, no hace falta que creas en el método. Es decir, tú puedes llegar con escepticismo, joder, pues yo no sé esto de cambiar creencias subconscientes si funcionará para mí. Solo pedimos una cosa, y es que con honestidad la persona quiere hacer un cambio. Si es así, claro, le va a funcionar igual de bien que alguien que entra creyendo, ya verás que bien me funciona igual, aunque sea escéptico. Simplemente pedimos eso, que quiera hacer un cambio esa persona. Entonces ese directivo, siempre y cuando él diga, joder, me siento mal, estoy masacrando a las personas, ¿sabes? Y no me siento yo a gusto. Cuando llego a casa, de vez en cuando estoy ahí un poco que... Sí, que me siento mal, incómodo. Luego Sí. es normal también que se sienta mal, porque al final, ¿qué reacción crees que va a tener un equipo de personas contigo cuando les estás todo el día latigando, ¿sabes? Una, otra. O sea, ¿crees que te van a mirar encantados? ¡Joder, qué bien! Ha llegado el jefe. O que... Y aún así lo hacen para efectivamente que el jefe no se dé cuenta de que no piensas lo contrario. Que aún así lo hacen, pero se notan, ¿no? Tú imagínate que puede mantener esos resultados ese jefe y encima tener la valoración de sus empleados. Y mantener los resultados, ojo, ¿eh? Sí, ahí, claro, eso te digo. Una maravilla, ¿no? Ahora que se habla tanto del ambiente laboral, qué sé, pues el paternalismo, o sea, ya, no sé, entre todos que haya buen rollo, pues es complicado, efectivamente, ese colérico que tú me comentabas. Sí. Pues dinos dónde te podemos encontrar o dónde la gente te puede encontrar en una web. Pues sí. Un día hacer una sesión y con alguien o que primero te cuenten si efectivamente a ellos hay un run que les está ya diciendo de que, oye, necesito que alguien me eche una mano. Bueno, tenemos un taller gratuito para las personas en donde hablo sobre el subconsciente, las inseguridades y los procesos, cómo se forman estos procesos subconscientes, claves que están detrás de que el 92% de personas repitan en bucle problemas, ¿no? Y doy las claves a nivel subconsciente y también los pasos que siguen el 8% de personas que sí lo solucionan en Cero Límites Oficial en Instagram, por ejemplo. Nuestro técnico te está mirando porque dentro de poco va a hacer una maratón y a lo mejor oye, necesita que a lo mejor vas a José y ganas el maratón. Y tú ya tienes que pensar en la Olimpiada. Sí, señor, en la Olimpiada. Pues será un placer. Pues mira, en Instagram si ponen Cero Límites Oficial, o sea, cero escrito CR o Cero Límites Oficial, ¿vale? Tal cual. O si ponen en Google lo mismo, Cero Límites CR o Cero Límites Subconsciente, aparecemos, pueden acceder a ese taller gratuito, pueden ver vídeos que tengo donde explico creencias subconscientes, son reels, vídeos de 1 minuto, pero con una información muy valiosa, así que ahí me pueden encontrar. Pues José, pues como siempre, un placer. Igualmente, muchas gracias. Nos tomamos luego un café sin límites. Sin ningún tipo de límite en el café y en la leche. Pues un abrazo, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Un abrazo.